Distinguidos y amigos televidentes, queremos informarles que el señor presidente de la República estará dando declaraciones importantes sobre la tarifa social de la energía eléctrica. Por lo tanto, ya estamos en Casa Presidencial para llevarles a ustedes a través de su canal de gobierno. Adelante. Muy buenos días y sean cordialmente bienvenidos. Damas y caballeros periodistas, bienvenidos esta mañana. Como es usual acá en Casa Presidencial, siempre son bienvenidos. Ahora, para iniciar nuestra reunión, voy a conceder la palabra al señor ministro de Energía y Minas, don Pablo Oligorría. Gracias, señor presidente. La verdad es que estamos trayendo una buena noticia para Guatemala. Como ustedes recordarán en los medios, hace un mes por la solicitud explícita del presidente Maldonado, se procedió a revisar la estructura de aporte a tarifa social que hace el INDE en el marco de la ley. Era una estructura que estaba haciendo una incidencia. Ese es un tema que nunca es fácil, pero que sin embargo el presidente Maldonado solicitó que se revisara, abogó porque esto se hiciese un aporte de nuevas estadísticas, de revisión económica, y entonces pasamos a un proceso en el que gracias a los apoyos del Ministerio de Economía, por medio del Instituto Nacional de Estadística, de la Secretaría General de Planificación, dando los aportes metodológicos, un acercamiento entre la administración del INDE y los principales distribuidores de energía eléctrica, y el conocimiento en detalle técnico. Nuevamente repito, fue un acercamiento técnico hacia una instancia política, y hoy por hoy estamos teniendo una nueva estructura de aporte a la tarifa social, por medio del cual se está apoyando a más personas y por un periodo de tiempo prolongado, es decir, es un cambio paulatino en el aporte. En términos generales, lo que sí podemos decir es que no se están poniendo en riesgo inminente las finanzas de la institución del INDE, lo cual es relevante para nuestro país como una institución del Estado, tal como lo instruye el orden constitucional. Asimismo, yo podría decir que no es la única medida que el INDE debe de abordar y asumir. Hay otros temas que son relevantes y que las finanzas del INDE puedan subsanarse con el tiempo. Y algo relevante tal vez que apuntar es que este gobierno que estamos ahora conduciendo, el gobierno de transición, también está apoyando con no relegar unos temas a siguiente gobierno, sino por el contrario, es un tema bien solidario de nación la medida que se está tomando. En términos generales, ese sería. En consecuencia, la decisión que ha tomado el Instituto Nacional de Electrificación por medio de su junta directiva y a solicitud de la Presidencia de la República es una revisión a la tabla que ya se había acordado desde el gobierno anterior, y consecuentemente se establece un rango mucho mayor de personas que salen beneficiadas con la tarifa social. Y quiero señalar también nuestra responsabilidad para evitar que el Instituto de Electrificación Nacional pueda entrar en una situación crítica de desfinanciamiento.
de manera de que se ha hecho un proceso de progresividad para que esa tabla cubra una muy buena cantidad de consumidores y que al futuro esta posibilidad vaya reduciéndose consecuentemente con indicadores de costo de vida y de salario mínimo. Pero por ahora la tabla mantiene un rango muy importante de personas protegidas por la tarifa social. Y ese es el trabajo que han tenido los representantes en el Consejo. Agradecemos la decisión que tuvo y eso ya viene a auxiliar la economía de cientos de miles de guatemaltecos. Jóvenes periodistas, si ustedes tienen alguna pregunta en relación a este importante mensaje, por favor abocarse con el compañero Francisco Ambrosio, dar su nombre, el nombre de su medio y hacer una pregunta por periodista, por favor. Buenos días, Juan Manuel Vega, SEO 502. Primero, para los ministros, quisiéramos saber cómo queda la tabla, porque nos están hablando de que es un espacio más grande para la tarifa social, pero conocer en detalle cómo quedaría ahora la tabla. Y para el presidente, ayer con lo sucedido el domingo en la Granja Penal Canadá, la señora ministra no apareció el domingo en la cárcel, ayer no participó de la mesa de crisis que se organizó y hasta ahora no apareció públicamente. Ella mantiene directores interinos desde hace ya algunos meses en las cárceles, que inclusive son guardias que solo tienen hasta sexto primaria. ¿Qué va a hacer usted con esa decisión de tener a esos directores interinos y si se está planteando la destitución de la ministra? Estos problemas que se han dado en el sistema penitenciario son recurrentes y desde hace mucho tiempo. Realmente el país no ha emprendido una verdadera reforma penitenciaria. Recordarán ustedes que desde la época del gobierno de facto de Peralta Azurdia, que se hicieron los proyectos de granjas penales, en realidad no ha habido un verdadero proceso de reforma penitenciaria. Se programó la construcción de un moderno centro cabalmente ahí en el Canadá, proyecto de 750 millones de quetzales que fue interrumpido para obligar a que contrataran una empresa de supervisión. Sin embargo, ya habían erogado 150 millones y no se ha progresado. Creo que estos motines que se están presentando de manera recurrente son una verdadera señal para que haya preocupación de todos los actores políticos del país para enfrentar decisivamente el tema de la reforma penitenciaria, que no tiene solo que ver con edificios, tiene que ver con la preparación del personal, con los salarios que reciben y además con el programa de rehabilitación. Cada vez que ocurre uno de esos motines, dan resultados macabros. Y no puede ser que eso se sostenga en un país que pretende ser un Estado de derecho. Las autoridades que tienen bajo su responsabilidad ese control
han sido rebasadas por las circunstancias. El motín ocurrió de noche en términos inaccesibles, cuando las autoridades no pueden entrar armadas, porque se podría haber suscitado un enfrentamiento con resultados aún más catastróficos. Sin embargo, eso es una alarma, una señal, una advertencia. He estado en comunicación con la ministra y con el viceministro. Ellos me han dado la versión de los hechos y desde luego tendremos nosotros que depurarlos para establecer hasta dónde puede haber una responsabilidad por omisión de autoridades. Pero por ahora no tenemos esa situación planteada in situ, es decir, en el terreno. Pero sí es un hecho que nos preocupa profundamente. El cambio estructural originalmente estaba de 0 a 50 kilovatios hora, 50 centavos, y de 51 kilovatios hora mes a 100 kilovatios hora, 75 centavos. Sí, ¿verdad? Esa es la cifra correcta. Lo que está quedando ahora es que es de 0 a 60 en 50 centavos, es decir, estamos buscando favorecer a los pobres y a los rangos de pobreza extrema, de 0 a 60 con 50, y de 61 a 88 con 75 centavos. Eso quiere decir que de 89 kilovatios hora al mes a 100 kilovatios hora van a quedar afuera del aporte de tarifa social que da el INDE. Sin embargo, eso quedar afuera es un decir muy drástico, si se dice de esa manera. Esto se está haciendo paulatinamente en el tiempo, en rango de entre 2 y 4 años se está implementando en todo el país. Entonces estamos amortiguando el efecto y se está cubriendo a más personas de lo que se estaba cubriendo antes, y esto es sin atentar a las finanzas del INDE. ¿Cuál ha sido la diferencia? Por supuesto, sería la pregunta. La diferencia es que ahora hay datos estadísticos. La encuesta de condiciones de vida ya no es la de 2011, sino la de 2014, que está próxima a oficializarse, y además se ha tenido pues una nueva revisión de finanzas del INDE, afortunadamente, y esto es del cielo, es literalmente. En los últimos días de invierno se recuperó un poco el embalse de Chixoy, lo cual nos da un espacito más. Sin embargo, recuerden que toda esta situación viene de una secuencia de temporadas lluviosas que han sido modestas, y eso ha incidido en nuestro embalse principal, el único embalse grande y formal, además del embalse, por supuesto, de Jurú-Marinalá. Periodista Ana Lucía Morales, de Guatevisión. O sea que siempre se va a mantener esa tarifa de forma escalonada, y las aproximaciones, sí, había dicho que sí lo hicieron de acuerdo a las condiciones de vida, pero en 4 años sí se puede cumplir esto en torno a la calidad de vida o las condiciones de las familias. Y otra de las preguntas para el señor presidente, acerca del subsidio para los transportistas. Es un tema que ha venido también tomado de una manera política. ¿Cómo ha sido este tema y la revisión que la PGN también ha hecho en torno, ya que son diversos temas los que engloba este problema? Sí. Con relación al subsidio, está reconocido y establecido en la ley del presupuesto, es decir, el presupuesto de 2015 es una ley, y consecuentemente el gobierno tiene que cumplirla dentro de sus estándares, es decir, dentro de las mismas posibilidades que el gobierno tenga. Esa ley no ha sido abatida de ninguna manera. Ahora bien, hablando al fondo, yo personalmente creo
que la tendencia a este tipo de subsidios siempre será muy difícil en tanto el transporte sea caótico, manejado por múltiples empresarios. Es ya necesario que Guatemala se plantee que esta es la ciudad más grande que hay entre el Distrito Federal de México y la ciudad de Colombia. De suerte de que ya es tiempo de ir pensando que el transporte citadino sea transporte público. De lo contrario, este problema no se va a resolver nunca. Las grandes ciudades del mundo, el transporte es público, porque solamente el factor Estado puede tener la capacidad de modelarlo de tal forma que establezca tarifas verdaderamente accesibles a las personas, pero que tampoco se conviertan en una sangría del presupuesto nacional. Son medidas que creo se tienen que emprender ya conscientemente por operadores del Estado que tengan la estabilidad necesaria para proyectar a largo plazo. De suerte que el gobierno sigue erogando en la medida de sus posibilidades el subsidio. Pero recuerden que tampoco hemos podido atender frentes que son importantes y que también son obligaciones legales porque están determinadas en el presupuesto. Paulina Albani, de Siglo XXI. Perdón, sí, en efecto la sostenibilidad de esta medida fue uno de los factores que se abordaron, ¿sí? Sí están, digamos que tomadas en cuenta los mantenimientos que se tienen que hacer a las plantas principales de la institución, sí fueron abordados los distintos escenarios en el mercado donde se ubican los aportes tarifarios. Sí estamos indicando que el INDE tiene que tomar otras medidas financieras que son pertinentes, por supuesto, y también se está buscando después de 4 años indexar la tarifa, o sea, estos 50 centavos kilovatios horas que vienen siendo acarreados desde hace cerca de 10 años, si no estoy mal, a indexarlo con los niveles de inflación. Indexarlos es implicar 3 centavos o 6 centavos progresivamente en el tiempo, lo cual hace sostenible la medida. Detalles sobre la implementación de la medida, por supuesto, está saliendo en un boletín de prensa del Instituto Nacional de Energía. El Ejecutivo lo que ha hecho es que ha instado en el Consejo Directivo y tiene, digamos que es una medida institucional del Instituto Nacional de Electrificación. Y no sé si podemos aportar algo a esa sostenibilidad, Jorge. Sí, bueno, básicamente creo que lo que dijo el ministro de Energía y Minas fue una medida que se reanalizó, se tomó en contexto comunicaciones también con las distribuidoras, quienes aportaron mayores datos estadísticos para tomar este tipo de medidas. Se hizo una revisión tomando en cuenta las nuevas lluvias que tuvimos a finales de año, que nos permite tener un colchón adicional para poder postergar esto en una prórroga de 4 años, como lo habíamos dicho. Y un tema importante es que también se han tomado medidas de ahorro dentro de la institución, pero principalmente lo más importante es que se mantuvieron los 2 conceptos principales, que era el poder apoyar a la población de mayor pobreza, siempre pensando en poder cubrirlos y apoyarlos de la mejor forma posible. Por eso es que se incrementó con las nuevas estadísticas el rango a 60 kilovatios hora y la sostenibilidad financiera del INDE. Esos 2 principios se mantienen y yo creo que ha sido un éxito toda esta instancia que ha partido el Ejecutivo para poder cubrir más personas, beneficiar más personas y mantener esa sostenibilidad. Insistimos en su consideración de una sola pregunta por vez, si son tan amables. Señores periodistas, Paulina Albani, Siglo XXI. Gracias. Sobre la tarifa social, me gustaría saber cuál será el impacto económico en los bolsillos de los guatemaltecos que tendrá, y el Consejo saber cómo fue la votación, cuántos a favor, cuántos en contra de la tarifa social. Para el presidente, tengo la pregunta de las tarjetas de crédito, la ley de tarjetas. A usted le queda prácticamente esta semana para poder finalizar, para poder dar una respuesta de si vetará o sancionará la ley. ¿Usted se apresurará a tomar una decisión en los días que quedan de esta semana o lo dejará en manos del nuevo presidente Jimmy Morales? Las leyes que han sido aprobadas por el Congreso y enviadas al organismo ejecutivo para su ejecución y cumplimiento se encuentran en una etapa de análisis en la Secretaría General. Ellos han estado estudiando cuidadosamente las leyes y van a presentar sus observaciones al presidente
quien tomará la decisión definitiva. Y entiendo que no es el caso trasladar la decisión a nuevo gobierno, sino que tendríamos que asumirla nosotros con la responsabilidad que nos corresponde. Aún no me lo ha entregado, pero ayer mismo hablé con el secretario general y me dijo que ya estaban listos algunos dictámenes sobre la materia. No es tan exacta la apreciación. Hay un término para vetar, pero para promulgar tenemos nuestro propio espacio, de manera de que ya decidiremos oportunamente. Suplicamos su comprensión y consideración. Una sola pregunta a la vez, por favor. Continuamos con el joven Sonny Figueroa de Emisoras Unidas. Quiero responder a la pregunta. Sí, en 3 meses va a ser un cambio de 5 quetzales, ¿sí? Y en otros 3 meses de otros 5 quetzales. A lo largo de 2 años son máximo de 40 quetzales, ¿sí? Eso es, por supuesto, para aquellos que quedaron no cubiertos en el aporte de tarifa social. A los que están de 0 a 88 kilovatios horas, que son 1.700.000 usuarios, quedaron cubiertos de todas formas. Y en cuanto a la votación, quiero reiterar eso. El Consejo Directivo tuvo una unanimidad en cuanto a la necesidad y a la forma de la estructura. Hubo un voto razonado del sector privado por temas técnicos, básicamente, pero digamos que fue un consenso de la pertinencia de la medida. Sonny Figueroa de Emisoras Unidas, por favor. Presidente, muy buenos días, presidente. Solo se nos podría comentar, usted se comprometió al 25 de diciembre a entregar las viviendas a las familias afectadas por el deslizamiento en el Cambrai 2. Faltan 24 días para que se llegue ese 25 de diciembre, presidente. No ha comenzado la construcción de ninguna vivienda. ¿Sigue en pie la propuesta, tal vez no propuesta, pero sí el objetivo del Ejecutivo de entregarle las viviendas a esas familias el 25 de diciembre? Es una meta, realmente es una meta. Y ojalá que estemos en condiciones de cumplirla, porque ahí siempre se presentan dificultades. Aún no hemos contado con la liquidez de aportes por las cuestiones puramente de procedimiento, burocracia, ya saben ustedes, pero está trabajando los equipos y se está preparando por elementos estructurales prefabricados en cemento y hierro que en su momento se van colocando de una manera más eficaz. Queremos cumplir con la meta del 25 de diciembre y eso es bueno, que tengamos una proyección de ese nivel para no desmayar, pero tengan la seguridad que estamos haciendo esfuerzos muy fuertes, inclusive los operadores han trabajado bajo el agua, aunque este factor no ha dejado de perturbar un tanto en las operaciones, pero la meta es esa y esperamos poder cumplirla. Edgar Quiñones de Telediario. Buenos días, señor presidente. La pregunta siempre en torno a las iniciativas de ley. Ya estudió el Ejecutivo a fondo la propuesta que hicieran las autoridades del Ministerio de Economía en torno a la ley de conservación de empleo y qué tanto podría afectar esta a cierto sector de la población que ya empezó pues a externar su molestia en torno a esta propuesta. Realmente, estas son leyes de estímulo a la instalación de fábricas que tienen un consumo muy elevado de mano de obra y realmente hay condiciones en el país de desempleo que tenemos que abatir. Si este es un estímulo para que se dé fuentes de trabajo, pues creemos que son oportunas y apelamos siempre al Congreso de la República, a los señores diputados, a que pongan en la balanza estos factores. El trabajador siempre es un contribuyente para el fisco. No olvidemos que aunque sea un salario pequeño, de ahí salen impuestos para el país y esto da vuelta y se reproduce. Desde luego no estamos conformes con que vayan a fijar un mal salario, pero sí creemos que un salario adecuado sí lo pueden prestar ese salario mínimo a través de contar con incentivos fiscales que se dan en la competencia en otros países. Y aquí estamos compitiendo para traer industrias a Guatemala. Si no se da esa ley, pues lamentablemente podríamos perder unas fuentes de trabajo, que como les digo, también son fuentes de impuestos directos del consumidor que ayudan a nuestra economía. ¿Por qué no se compite con mano de obra calificada? ¿Por qué asegura cierto sector de la población que en esta propuesta que ahora se hace se beneficia a los empresarios de call center y otro tipo de empresas que no tienen absolutamente nada que ver apenas al país? Voy a pasar la palabra al ministro de Economía. Muchas gracias, buenos días. La ley emergente de conservación de empleo tiene como interés fundamental la preservación de más de 180.000 empleos que hoy están trabajando, que hoy pagan IX
que hoy tributan impuestos sobre la renta y el consumo que eso da permite tener, como dice el señor presidente, ingresos adicionales por el IVA al fisco. La problemática es que la Organización Mundial del Comercio, la OMC, estableció que para el 31 de diciembre determinados incentivos fiscales deben de desaparecer para determinados sectores. De esa cuenta es la importancia de la iniciativa de ley que se ha presentado al Congreso de la República para que sea considerada por los señores diputados a efectos que se establezcan las modificaciones al 2989, ley de Maquila, y al 6589, ley de zonas francas, para cumplir con los compromisos internacionales que ha tomado nuestro país y al mismo tiempo mantener el empleo en Guatemala. La iniciativa de ley va pensando exclusivamente en las personas, en los trabajadores. En relación a los call centers, nos han informado que muchos call centers, las personas inician trabajando con un ingreso mayor que el salario mínimo. Aquellos que conocen algún idioma como el inglés, les pagan para que lo perfeccionen y después de 2 o 3 meses de instrucción, pasan ya a formar parte de ese equipo muy grande que actualmente se consideran más de 40,000 empleos en call centers. Buscamos entonces favorecer al trabajador guatemalteco, mujeres y hombres, para que en este caso conserven su empleo de las maquilas y en el caso de los call centers que hayan más empresas que vienen a abrir call centers en Guatemala y eso va a significar la contratación de jóvenes que están dispuestos y que conocen un idioma extranjero a trabajar en los call centers. Muchas gracias por su pregunta. Participa el representante de Prensa Libre, Giovanni Contreras. Buenos días, presidente. La pregunta es si usted ya se ha reunido o ya ha hablado de esto con el presidente electo Jimmy Morales o de repente no descarta la posibilidad de estudiarlo en el futuro de la continuidad de algunos ministros o secretarios en el gabinete del próximo presidente. Gracias. Nosotros establecimos, después de la visita del presidente electo aquí a Casa Presidencial, una comisión de enlace que preside el vicepresidente Fuentes Soria, con su contraparte, el vicepresidente electo. Y ha habido reuniones ya, varias, con diferentes ministerios, comisionados y operadores políticos y administrativos del gobierno. Ahora, personalidades no hemos discutido, ni creo que sea pertinente que yo le haga recomendaciones de continuidad de ningún funcionario. El trabajo de ellos estará a la vista y cada quien podrá apreciar si es conveniente sostenerlos en esa posición en donde han estado tomando un impulso muy importante o traer su propio equipo. Indudablemente es un presidente electo, tiene un gran compromiso con el país y no me cabe la menor duda de que ya estará formando sus cuerpos de administración con completa libertad. Así que nosotros no incidimos directa ni indirectamente en sus preferencias para integrar su gabinete y su equipo de gobierno. Agradecemos su presencia, señores periodistas, señores representantes de medios de comunicación. Señor presidente, muchísimas gracias por su comparecencia ante este mensaje importante a la nación y conferencia de prensa respectiva. Tengan todos buen día. Amigos televidentes, hemos llevado a ustedes la conferencia de prensa de Casa Presidencial, donde la noticia más importante la dio el señor presidente de que no se estará apoyando a la tarifa social que tanto se había comentado anteriormente. Al contrario de ello, el rango será mucho mayor de beneficiados con dicha tarifa social. Precisamente también ha contestado, tanto como los señores ministros, los diferentes cuestionamientos que les ha hecho la prensa tanto nacional como internacional. Nosotros les deseamos un feliz día, precisamente hoy, 1 de diciembre, el mes más lindo del año, el último mes del año, donde han acontecido tantas importantes acontecimientos a nivel mundial, como es la reunión en París sobre el cambio climático, donde ayer participó el señor vicepresidente de la República, Alfonso Fuentes Soria. Además, apoyemos a las personas que tienen el VIH. Hoy precisamente es el Día Mundial del VIH, por lo tanto les sugerimos que siempre las apoyemos, pues que esto no es transmisible, sino es por vías más íntimas. Así es que les deseamos un feliz día, continúe con nuestra programación regular de su canal de gobierno, que siempre le llevamos lo mejor. Adelante, estudios.